¿Alguna vez has sentido que la vida que construiste se desmoronaba bajo tus pies? Grace Miller, una esposa y madre devota, creía tenerlo todo: una familia amorosa, una hermosa casa en Avenbrook y un futuro prometedor. Pero una noche inesperada destrozó su mundo para siempre al descubrir un secreto que nadie debía saber. Todo en lo que creía comenzó a desmoronarse. ¿Qué se escondía tras los refinados muros de su vida aparentemente perfecta? ¿Y hasta dónde llegaría para proteger la verdad en su familia? Esta no es solo una historia de traición. Trata sobre valentía, desamor y la lucha desesperada por aferrarse a la esperanza cuando todo se derrumba. ¿Estás lista para descubrir el secreto que cambiará la vida de Grace Miller para siempre? El elegante Mercedes-Benz negro se deslizaba suavemente por la Interestatal 70, la autopista atravesando la bruma del atardecer en las afueras de Denver. Al volante iba Ethan Walker, con la mandíbula apretada mientras luchaba por evitar que sus pensamientos se descontrolaran. Apenas unas horas antes, había cerrado uno de los acuerdos más importantes de su vida en Aspen, un contrato multimillonario que prometía cambiar la trayectoria de su negocio familiar para siempre. Sin embargo, la emoción del éxito lo eludía, reemplazada por un peso agobiante en el pecho que ningún triunfo podía aliviar. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Mia, su hija de 8 años. Pero este no era el mensaje juguetón y divagante al que estaba acostumbrado, lleno de anécdotas divertidas sobre la escuela o sus dibujos animados favoritos. Sepa que estos mensajes eran breves, casi como si los hubiera escrito otra persona. Papá, date prisa en volver a casa. Por favor, no llegues tarde. Tengo miedo. Cada uno de ellos dibujaba una línea de preocupación más profunda en la frente de Ethan. ¿Cómo habían cambiado las cosas tan rápido? ¿Era solo la distancia lo que hacía que todo se sintiera diferente? ¿O había algo más oscuro acechando tras esas frías palabras? Su mirada se dirigió al GPS, el pin que marcaba la ubicación de la finca familiar en Evergreen Hills, un extenso barrio a las afueras de la ciudad. Siempre había sido un santuario, un lugar donde Ethan y Mia compartían innumerables recuerdos antes de que su trabajo lo alejara más a menudo de lo que le gustaba. Pero esa noche, pensar en su hogar lo llenaba de una extraña inquietud. La carretera se extendía interminablemente frente a él mientras el sol se ponía tras las montañas rocosas, proyectando largas sombras que parecían seguirlo como testigos silenciosos. Pensó en Margaret, la segunda esposa de su esposa, la madrastra de Mia, que se había mudado a la finca poco después del trágico accidente de Ethan y su primera esposa. Margaret siempre era educada, incluso cálida en las reuniones sociales. Pero algo en ella nunca le había sentado bien. Y ahora, con estos extraños mensajes y sus crecientes dudas, se preguntaba si la encantadora fachada ocultaba algo mucho más siniestro. Justo cuando Ethan estaba a punto de llamar a la casa, un repentino movimiento captó su atención por el retrovisor. Una pequeña figura cruzaba velozmente el camino de entrada, cerca de las puertas de la finca. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería Mia? ¿Por qué estaría sola afuera a esas horas? Su coche aminoró la marcha instintivamente al acercarse a las conocidas puertas de hierro de Evergreen Hills. Las luces de la finca eran más tenues de lo habitual, proyectando sombras inquietantes sobre el césped bien cuidado. Una brisa fría barría los pinos que bordeaban el camino de entrada, provocando un escalofrío en la espalda de Ethan. La casa que una vez simbolizó calidez y amor ahora se sentía extraña, distante, como si escondiera secretos tras su imponente fachada. Aparcó el coche, salió y de inmediato lo invadió un silencio escalofriante. Ni risas, ni pasos, ni rastro de la habitual bienvenida enérgica de Mia. Su mente corría, imaginando el peor de los casos. ¿Estaría herida? ¿Estaría en problemas? Entonces, justo cuando se dirigía a la puerta principal, un sonido apagado llegó a sus oídos. Un sollozo bajo, apenas audible, pero inconfundible. Su ritmo se aceleró, sus instintos en alerta máxima. Al abrir la puerta, se quedó paralizado. En un rincón de la enorme sala, Mia estaba sentada,
acurrucada en su pequeño cuerpo, temblando. Las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas, con los ojos abiertos de miedo. Pero lo que detuvo a Isen en seco fue la mujer que estaba de pie junto a su Margaret. Su rostro era indescifrable, la expresión tensa, pero sus manos aferraban los hombros de Mia con una firmeza desconcertante. El ambiente crepitaba de tensión. Mia susurró a Isen con la voz cargada de incredulidad y creciente ira. La niña levantó la vista, sobresaltada, mirando a Isen y a Margaret. «Papá», susurró. «Por favor, no te enfades». Antes de que él pudiera reaccionar, Margaret volvió la mirada, con una mirada fría. «Solo está molesta porque te echa de menos», dijo con suavidad. Pero había una dureza tras su tono que hizo sonar una alarma en la mente de Isen. De repente, las capas de falsa calma empezaron a desmoronarse. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Isen, acercándose. Los labios de Margaret se apretaron en una fina línea, pero no dijo nada. La mirada de Isen se suavizó al arrodillarse junto a Mia, abrazándola temblorosamente. «Háblame, cariño. ¿Qué pasa? ¿Quién te hace daño?», preguntó la niña. Tragó saliva con dificultad, vacilando. «Es mamá Margaret», susurró con voz temblorosa. «Se enfada cuando no la escucho. A veces grita y a veces me hace daño». La habitación pareció cerrarse en torno a Isen. Su mente recordó los extraños mensajes, la frialdad en las palabras de su hija. Levantó la vista bruscamente, preguntando en un susurro. Mia señaló sus brazos, donde unos leves moretones ya se oscurecían bajo su suave piel. Verlo quebró algo dentro de Isen. Una mezcla de rabia, culpa y una abrumadora protección. El hombre que había construido Empire de repente se sintió impotente ante el dolor de su propia hija. Se giró hacia Margaret, con la furia encendida en sus ojos. «Explícate». La compostura de Margaret se quebró por una fracción de segundo antes de responder en voz baja y controlada. «Es difícil, Isen. No estás aquí lo suficiente. Estoy intentando disciplinarla». «Disciplina». La voz de Isen se alzó. «Eso no es disciplina. Eso es abuso». El rostro de Margaret se endureció. «No lo entiendes. Nunca lo entiendes». La primera grieta en su familia fracturada era ahora un abismo enorme. Isen se dio cuenta de que esto era mucho más complicado de lo que imaginaba. No solo una batalla por la seguridad de su hija, sino una guerra por la verdad escondida en lo profundo. Esa noche, mientras Isen abrazaba a Mia, su corazón se llenó de determinación. Juró descubrir todos los secretos que los muros de Evergreen Hills intentaban mantener ocultos. Pero poco sabía él que las sombras que perseguía eran más oscuras de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué crees que me causó un cambio repentino de comportamiento y esos mensajes crípticos? No dudes en compartir tu opinión. Si te intriga esta historia, comenta 100 veces abajo. Cuéntanos desde donde la estás viendo. Y no olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias impactantes como esta. Al amanecer sobre las colinas siempre verdes, una suave luz se filtraba tímidamente a través de las pesadas cortinas del estado Walker. Pero dentro de la imponente casa, las sombras aún se aferraban obstinadamente a los rincones, susurrando secretos que se negaban a ser silenciados. Isen Walker permanecía rígido en su estudio, con el peso de las revelaciones de la noche anterior sobre sus hombros. Su mente daba vueltas sin descanso, negándose a concederle descanso. La frágil seguridad de su hija, Mia, había sido destrozada, y la mujer que se suponía debía protegerla, Margaret, era ahora la fuente de sus miedos más profundos. Sin embargo, algo más inquietante lo atormentaba. ¿Por qué Margaret parecía tan tranquila, tan controlada, incluso cuando su dureza era evidente? Decidido a descubrir toda la verdad, Isen sabía que no podía confiar en suposiciones ni en apariencias superficiales. Necesitaba respuestas reales. Su primer paso fue contactar con la detective Laura Bennett,
una investigadora experimentada con fama de descubrir peligros ocultos en familias aparentemente perfectas. Se habían conocido brevemente años atrás durante una gala benéfica, pero esa noche su conexión se forjó por necesidad. Detective Bennett, necesito su ayuda, dijo Eisen con firmeza, sosteniendo su mirada por encima del escritorio de caoba pulida. La seguridad de mi hija está en peligro y creo que alguien dentro de mi propia casa es responsable. Laura asintió con gravedad, percibiendo la urgencia bajo su apariencia pulida. Llegaremos al fondo de esto, señor Walker, pero requerirá paciencia y valentía. Los días siguientes se desarrollaron como una tensa partida de ajedrez, donde cada movimiento revelaba fragmentos de un oscuro rompecabezas. Eisen organizó un examen médico discreto para Mia, quien se aferraba a su padre con una frágil mezcla de miedo y esperanza. Los hallazgos del médico confirmaron hematomas compatibles con repetidos daños físicos. La palabra abuso pesaba en la habitación estéril. A pesar de la creciente evidencia, Margaret se mantuvo esquiva, negando las acusaciones con una firmeza escalofriante que inquietaba a todos. Su calma ya no era reconfortante. Era una máscara. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad de su casa, Eisen notó algo extraño. Una noche que había estado fuera de la ciudad, las cámaras captaron a Margaret entrando en la habitación de Mia a horas intempestivas, no para consolarla, sino para administrar lo que parecía una disciplina severa. Más inquietante aún, hubo momentos en los que Mia parecía paralizada por el miedo, con gritos silenciosos ocultos tras puertas cerradas. La revelación golpeó a Eisen como un puñetazo. Su ausencia había creado una brecha tan grande que las sombras se colaban. Su ira, mezclada con culpa, y una férrea determinación se encendieron en su interior. Juró no dejar que su trabajo lo cegara de nuevo ante el vulnerable corazón de su familia. Sin embargo, mientras indagaba en los susurros del personal que insinuaban secretos aún más oscuros, Rose, la ama de llaves de toda la vida, le confió una voz temblorosa en una tarde lluviosa. Hay noches en que los gritos de esa habitación me despiertan, pero nadie quiere oírlos. Un nudo se le hizo en el pecho a Eisen. ¿Quién más habría sabido por qué no habían hablado antes? En los días siguientes, Eisen confrontó a Margaret directamente, exigiéndole la verdad tras sus acciones. La confrontación estalló en una emoción descarnada. Margaret reveló fragmentos de su propia tortura. Años pasados de abandono y dificultades que habían deformado su sentido del amor y la disciplina. Pero a medida que hablaba, se hizo evidente que era tan prisionera de su trauma como Mia lo era de una víctima. Esta compleja red de dolor y negación difuminaba las fronteras entre villano y víctima, profundizando el conflicto interno de Eisen. ¿Cómo podría proteger a Mia y al mismo tiempo comprender a la mujer que se había convertido en su cuidadora y su torturadora? El clímax llegó cuando Mia finalmente encontró el coraje para decir su verdad con toda franqueza durante una desgarradora sesión de terapia con Laura Bennett. Su vocecita temblaba al describir momentos de miedo y confusión, pero también los pequeños destellos de esperanza cuando su padre estaba cerca. Fue un gran avance para Mia, para Eisen y para todos los atrapados en la maraña de dolor. Pero tal como parecía, la oscuridad comenzaba a disiparse. Llegó una misteriosa carta dirigida a Eisen. La letra le resultaba desconocida. El mensaje es críptico. No todo lo que ves es verdad. Algunos secretos cambiarán todo lo que crees. Un escalofrío recorrió la espalda de Eisen. ¿Quién lo observaba? ¿Quién le advertía? Y, más importante aún, ¿qué verdades ocultas se escondían bajo la superficie de Evergreen Hills que ni siquiera Margaret había revelado? La casa se sentía más fría esa noche, las sombras más profundas. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Cómo interpretan el comportamiento de Margaret? ¿Es una villana, una víctima o algo más complejo? ¿Qué harían si recibieran una advertencia misteriosa como la de Eisen? ¿Investigarían más a fondo o serían cautelosos? Compartan sus opiniones a continuación.
Sus observaciones enriquecen esta historia para todos. Y no olviden comentar 100 veces si disfrutan del viaje. Cuéntanos desde donde lo estás viendo y comparte este video con tus amigos para difundir la historia. La misteriosa carta seguía viva en la mente de Isen Walker a medida que los días se llenaban de incertidumbre. Su críptica advertencia resonaba implacablemente. No todo lo que ves es verdad. Algunos secretos cambian todo lo que crees. Era como si las paredes de Evergreen Hills susurraran que se avecinaba una tormenta. Una tormenta que destrozaría a su familia para siempre o la forjaría de nuevo. Atormentado por ese mensaje, Isen se sintió incapaz de confiar ni siquiera en sus seres más cercanos. A pesar del frágil progreso con Mia y las complicadas revelaciones sobre el pasado de Margaret, percibía corrientes más profundas que tiraban de las corrientes superficiales y que amenazaban con ahogarlos a todos. Una tarde gris, decidido a descubrir toda la verdad, Isen le pidió a la detective Laura Bennett que ampliara discretamente su investigación. Juntos, comenzaron a indagar en el pasado de Margaret más allá de lo que ella había confesado. Lo que descubrieron sería una herida más profunda que las heridas y el silencio. Una serie de informes antiguos revelaron que Margaret había estado involucrada en un escándalo años antes, que había sido ocultado discretamente. No se trataba solo de su problemática infancia. Había rumores de un matrimonio roto, acusaciones de negligencia y una breve desaparición que había dejado abandonada a una niña pequeña, la propia hija de Margaret. Se desconocía el paradero de la hija, un vacío que parecía roer el alma de Margaret. ¿Por qué Margaret nunca le había contado esto a Isen? ¿Por qué había ocultado esta parte de su vida con tanta vehemencia? La tensión en Evergreen Hills se volvió insoportable. Isen confrontó a Margaret una vez más, exigiéndole toda la verdad. La confrontación fue explosiva, el aire cargado de años de dolor y negación. Las lágrimas fluyeron mientras Margaret se derrumbaba, revelando finalmente el secreto que había ocultado durante tanto tiempo. Los servicios sociales se habían llevado a su hija tras un incidente violento. Y desde entonces, había vivido con la culpa y el miedo de ser incapaz de recibir amor o protección. Esta revelación lo arrojó todo bajo una nueva luz. La dureza de Margaret hacia Mia era un intento retorcido de protegerla de sufrir un destino similar al de su hija perdida. Era una forma desesperada y fallida de controlar un dolor que de otro modo no podría afrontar. Mientras tanto, la frágil confianza de Mia en su padre se fortalecía cada día, pero la niña seguía luchando contra el miedo. Una noche, salió de su habitación, con las mejillas cubiertas de lágrimas, y encontró a Isen en el estudio. En ese momento, extendió su pequeña mano y con un susurro lleno de esperanza y miedo, dijo: «Papá, ¿me protegerás de la oscuridad?». Esa pregunta destrozó el corazón de Isen. Y con ella llegó una promesa feroz. El clímax de su viaje llegó cuando Isen decidió confrontar las sombras que habían atormentado a Margaret al contactar a su hija desaparecida, Sophie. Con la ayuda del detective Bennett, encontraron a Sophie, ahora una joven, lidiando con su propio trauma. El reencuentro fue crudo, lleno de disculpas temblorosas y una esperanza dolorosa. Mientras Margaret abrazaba a su hija, años de silencio roto comenzaron a sanar. Los muros de dolor que habían mantenido a la familia fracturada comenzaron a derrumbarse. Pero justo cuando la sanación parecía estar al alcance, surgió otro giro. La misteriosa carta. El anuncio no provenía de un extraño, sino de la propia Margaret, un grito silencioso de ayuda, escrito en un momento de desesperación. Lo había escondido en un lugar que solo Isen encontraría, con la esperanza de que él mirara más allá de la superficie y comprendiera la historia completa. Con este conocimiento, Isen finalmente vio a Margaret no como una enemiga, sino como un alma herida que luchaba contra sus propios demonios. Fue esta comprensión la que le permitió perdonarla no solo a ella, sino a sí mismo por los años de ausencia. En las escenas finales, la familia, imperfecta pero sanando, se sentó junta en el jardín de Evergreen Hills. El cielo se despejaba tras días de tormenta, y en la suave luz floreció la esperanza.
Mia sonrió tímidamente mientras jugaba con su madre y su hermana mientras Isen observaba las lágrimas brillar en sus ojos. Estaban magullados, con cicatrices, pero juntos. La historia de los Walker ya no era de silencio y miedo, sino de valentía, verdad y la frágil belleza del perdón. ¿Qué sentiste al descubrir la verdadera razón del comportamiento de Margaret? ¿Cambió tu perspectiva sobre ella? Esta historia nos recuerda que cada familia lleva luchas ocultas, dolor, miedo y secretos que moldean la forma en que nos amamos y nos protegemos. La dureza de Margaret no nació de la crueldad, sino de un profundo dolor y un trauma sin resolver. Muestra cómo las heridas del pasado, si no sanan, pueden herir involuntariamente a quienes más nos importan. El recorrido de la familia Walker nos enseña el poder de la empatía y la comprensión. En lugar de apresurarnos a juzgar, debemos mirar más allá de las acciones y buscar las historias detrás de ellas. La sanación comienza cuando abrimos la puerta a la verdad y aceptamos la vulnerabilidad, incluso cuando es dolorosa. El perdón surge como el mejor bálsamo para las relaciones fracturadas. No borra el pasado, sino que nos permite avanzar con compasión por los demás y por nosotros mismos. La capacidad de Isen para perdonar a Margaret transforma a su familia rota en un espacio de esperanza y amor renovado. Y lo más importante, esta historia fomenta la comunicación honesta y la valentía para afrontar las verdades difíciles. Solo al enfrentar nuestras sombras podemos romper el ciclo del dolor y construir lazos más fuertes y amorosos. En la vida, toda familia rota puede encontrar la luz si elige la comprensión, el perdón y, sobre todo, el amor. Comparte tus pensamientos sinceros en los comentarios. Tu perspectiva enriquece la historia y ayuda a otros a comprender estas emociones complejas. Si disfrutaste de este emotivo viaje, comenta 100 para hacérnoslo saber. No olvides darle me gusta, compartir y decirnos desde dónde lo ves. Conectémonos a través de países y corazones.